¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, en el nombre de Jesús. Les saludo desde un lugar aquí en la Argentina que se llama Los Charrúas. Es colonia Los Charrúa. Aquí viven los pastores Kerr. Y aparte de ser los pastores de la iglesia en Colonia Ayuí, también son los papás de Cintia, es decir, son mis suegros. Estamos en casa y de esas cosas tremendas que solo pasan aquí, le cuento que el pastor Héctor está haciendo un asado. Nosotros que creemos que comemos carne allá en Costa Rica, pues lo cierto es que nunca hemos comido carne, porque aquí comen carne de verdad. Entonces, mire, el pastor tiene una carne allí que, mire usted, ve usted qué cosa más poderosa. Y ese es el pastor Héctor. Bendiciones, ¿cómo están? Acá estamos calentando algo. Ese es el pastor Héctor, que es un hombre de Dios, el pastor, que ayer me preguntaron que querían ver a los pastores. Entonces, y esta es la pastora Cintia. No, esa es la pastora Patricia. Hola, buen día, bendiciones. Dios bendiga su vida. No lo conocemos, pero sí, de Argentina lo saludamos. Le damos toda la bendición. Tenemos a su apóstol aquí nosotros y lo estamos aprovechando. Estamos disfrutándolo nosotros ahora. Es nuestro. Y mire usted a la princesa donde está allí. Bueno, esa es mi suegra. No crea usted que tiene el cabello pintado. No. Ese cabello es natural. Ese cabello es natural. Por eso es que el color del cabello de Cintia es así tan bello y es natural. Ellos son descendientes directos de alemanes. Y bueno, hoy quiero ministrar algo que creo que les va a bendecir. Así que póngale compartir a muchas personas. Anoche en el culto en Colonia Ayuí estaba un hombre importantísimo de la política, porque es el intendente. El intendente es como si fuera, qué sé yo, como nosotros que tenemos en Costa Rica municipalidades, es como el presidente municipal, como el alcalde, eso más o menos sería así. Y anoche me entregaron esto. Mira qué cosa hermosa lo que me entregaron anoche. Esto para mí es muy significativo porque esto es tremendo. Dice: apóstol y profeta Rafael Ramírez, por este presente reconocemos su investidura espiritual y recibimos la palabra que imparte sobre este pueblo. Y creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segundo de Crónicas 20:20. Intendente José Marticorena y pastores Héctor y Patricia Kers. Desde esta perspectiva voy a ministrar una palabra, porque estas cosas son demasiado poderosas en el mundo espiritual. Gracias, Mónica, bendiciones para ti también. Amén. Vamos a estar en el capítulo 13 de Romanos, así que papel y lápiz, porque esto creo que nos va a bendecir a todos, en el nombre de Jesús. Uno de los problemas, creo yo, usted necesita escuchar esto en el lugar donde usted esté. Porque hoy se van a romper cadenas, se van a romper ataduras, se van a quebrar cerrojos del infierno y la mano de Dios va a venir sobre su vida. No sé en qué lugar de México usted esté, no sé si está en Honduras, si está en El Salvador, si está en Guatemala o está en Belice, o tal vez usted esté en alguna isla del Caribe, o de repente usted se encuentra en Costa Rica o en Panamá
o está en Nicaragua, o usted está en Venezuela, o está en Colombia, o usted está en algún lugar de Ecuador o Perú, o se encuentra en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil o en Chile, usted necesita escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Dice Melvin Nájera, pido oración. Amén. Vamos a creerle a Dios. Así que dele conectar rapidito porque las redes se van a explotar en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Les voy a enseñar algo antes de empezar a predicar. Vea qué cosas hermosas las que tienen los pastores aquí. Mire, este es un árbol de limón. Es un árbol enano, chiquitito. Mire la calidad de limones que se producen aquí, vea. Vea qué cosa impresionante. Mire los limones. Este árbol está repleto de limones, mire usted. Una cosa de otro mundo. Ese arbolito está repleto de limón. Allá, hacia allá, hay otro árbol de limón. Mire las flores. Esto aquí es hermosísimo, pero hermosísimo. Hermosísimo. Y mire este árbol de limón. Mire cómo está de lleno este bendito árbol de limón. Mire usted. Mire los semejantes limones que se producen aquí. Mire usted qué cosa hermosa. Mire usted. Y esto está aquí, así, nada más. Unas cosas tan bellas. Tienen unos cactus hermosos. Tanta cosa linda que hay aquí. Cosa linda. Amén. Ok, dele compartir porque estamos en medio de un movimiento del Espíritu Santo. Así que corran porque esto se va a poner tremendo. Romanos capítulo 13, verso 11. Vea lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya lo que dice el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Esto hay que detenerse. Dice Andrés, soy de Uruguay, más precisamente el departamento de Salto. Mi padre tenía quinta de naranjos y limonero. Ah, qué lindo, gloria a Dios. Me gusta eso. Amén. Gloria a Dios. Dele conectar porque esto se va a poner tremendo. Amanecimos con noticias muy fuertes sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Desde Houston, Texas, por ahí, María. Ahí nos están hablando de Totonicapán. Qué hermoso Totonicapán. Me gusta Totonicapán. Amén. Tenemos personas que amamos muchísimo en Totonicapán. Hermana Isaura, tenemos a la hermana Juana. Tenemos mucha gente allí hermosa, la familia de Isaura, los papás, la hermana, los hermanos de la iglesia, personas muy lindas en el nombre de Jesús. Les amamos profundamente. Estaremos en el aniversario con la pastora Elizabeth, ahora en el mes de mayo, si no me equivoco. También en el mes de mayo voy a estar, vamos con Cintia para Colombia, vamos a estar en un lugar por Cali, por allí, hacia abajo, ahí, pues, bueno, Cali no es Cali, es otro lugar. No recuerdo, pero vamos a pasar toda la información. También a fin de marzo vamos a estar en Bélgica. Fin de marzo estaremos en Bélgica. Pasaremos por Francia. Estaremos en Ámsterdam. Estaremos en Italia con la profeta
Angélica, con el pastor Carlos, con la congregación, y vamos a estar en un tiempo de Dios tremendo. Estaba hablando con el doctor Ri, que es un tipo a quien yo realmente amo. A ese doctor Ri lo amé desde el día que lo vi. Su esposa es una colombiana, ¿qué diría yo? Son como el dúo dinámico. Ellos son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Gracias a Dios estaban en el lugar incorrecto, gracias a Dios salieron de allí, gracias a Dios. Dios los libró de un juicio muy grande y bueno, se sacudieron a tiempo. Hay gente que caminar con ellos es como caminar con la maldición encima, pero cuando tú te separas, alcanzas el favor de Dios. Desde Costa Rica, Concepción de Tres Ríos, hermana Jamie, amén, le amamos y le bendecimos. Por ahí, por esos lados, por ahí está en Tirraces. Los siervos de Dios usan cadenas así como los impíos. De ahí. Seguramente usted nunca leyó la Biblia, porque en la Biblia los sacerdotes de Dios usaban mucho oro, mucho oro, mucho oro. Hermana Jersey, usted debería pagarse un boleto de avión, ir a Costa Rica para aprender palabra, dejar de ser religiosa, porque el religioso, aparte de ignorante, tiene una lengua puntiaguda, como una serpiente. Lea la Biblia, los sacerdotes de Dios usaban un pectoral, pero si a usted le molesta la cadena, yo me la guardo, pero usted necesita ser corregida. Suelte ese espíritu de ignorancia, porque eso es del diablo. Ser ignorante es una desgracia. Ay no, que los siervos de Dios no usan cadena. Los hombres de Dios en la Biblia, los sacerdotes, usaban hasta una diadema de oro. Usaban mucho oro, piedras preciosas. Entonces el que no sabe Biblia, cállese la boca y no opine, no opine. Usted debe vestirse como un siervo de Dios. ¿Cómo se visten los siervos de Dios? ¿Cómo se visten? Con camisa manga larga. Y tendríamos que vestirnos como se vestían los judíos, con una bata larga. Ay, hermanitos religiosos, por eso están como están. Tienen la familia hecha una desgracia, los hijos hecha una desgracia, todo arruinado, una cosa desgraciada. Qué cosa más arruinada es esa. No estoy ofuscado ni estoy nada. Sencillamente que hay gente que opina. Porque son ignorantes y cuando uno es tonto, uno no debe de opinar, porque usted no puede ir a una universidad a darle clases a un profesor que sabe más que tú, punto. Mire, estamos viviendo tiempos muy importantes, dice el apóstol Pablo, y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que se despierten. Está muy cerca el día que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando comenzamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien y es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el día anduviéramos en plena luz. No vayamos a lugares donde se practiquen fiestas, donde haya desórdenes, donde hayan borracheras, y menos nosotros nos emborrachemos. Ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. No busques más peleas, ni seas celoso, más bien dejemos que el Señor nos proteja y alinee nuestra vida al diseño que Él tiene para nuestras vidas. Vea qué fuerte es esto. ¿Cuándo viene a República Dominicana? Bueno, voy a ir. Andri Corporán me dijo que fuera ahora en el mes de marzo. Pero Andy anda muy ocupado con un poco de gente ahí que lo único que tienen es un mensajito para
poner a la gente a pegar brincos, pero no hay trascendencia. Bueno, es el estilo de cada uno. Yo quiero hombres que cuando prediquen, la gente no brinque y salte. Quiero hombres que cuando prediquen sean la voz de Dios en la tierra. En el nombre de Jesús. Entonces, me gustan los predicadores o las predicadoras que cuando hablan, lo que cae es un quebrantamiento de arrepentimiento en las personas. Porque los mismos que brincan hoy tienen que volver a brincar mañana. Por eso hay que terminar un evento y empezar otro. Se sale de uno, se mete en otro y otro y otro. Y todo el tiempo tiene que ver con emociones alborotadas, y lejos de todo eso está Dios. Entonces, uno se detiene aquí un momento porque dice el apóstol que el imperativo del mandato es que desechemos, vistámonos, andemos de día y vestíos de la justicia de Dios. Ay, qué fuerte es. Ay, qué fuerte es eso. A veces la gente religiosa, y lo voy a decir, a veces la gente religiosa que usted los ve tapados de pie a cabeza, que santidad al Señor, que sana doctrina, los peores escándalos sexuales, los peores escándalos de inmundicia, de morbosidad, se dan en las iglesias religiosas. Usted ve un montón de mujeres que aparentemente no matan una mosca. Son mujeres extremadamente lasciviosas. Usted ve el pastor que aparentemente todo es santidad, todo es pureza. Al final aparece que están metidos con la secretaria, que están metidos con este, que están metidos con lo otro. Vea lo que voy a predicar, agárrese. Estamos en casi 400 personas ya. Vea qué fuerte es esto. Aquí el apóstol habla de algo que son definiciones. Vea qué fuerte es esto. Aquí el apóstol está hablando de definiciones. El apóstol plantea que tienes que entender lo que lees y lo que oyes. Romanos capítulo 13, después de haber tomado 11 capítulos para hablar sobre un tema que es consecuente, ahora el apóstol Pablo habló de la justicia de Dios que se manifiesta por la fe y para la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y de pronto, allá por el capítulo 1, verso 18, capítulo 3, verso 20, encierra todo el mundo bajo juicio de pecado y dice que nosotros lo que hemos recibido es una situación donde nadie puede librarnos del juicio que vendrá, porque lo que el apóstol dice es que como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y como todos nos fuimos como ovejas, cada uno, sin entender quién era el eterno Dios para nuestras vidas, entonces Pablo encierra todo esto, habla de la justificación de la fe, habla del viejo hombre que tenemos que contarlo como muerto, habla de la inutilidad de querer vivir una vida sin la ayuda del Espíritu Santo, y el que quiera vivir de sus propias fuerzas termina en una vida miserable. Por eso Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo habla de la justificación y la fuerza en el Espíritu, capítulo 9, verso capítulo 10, capítulo 11, habla del plan de Dios en las naciones y cómo Dios tomó un olivo silvestre, que somos nosotros, cortó las ramas que eran los judíos y nos injertó a nosotros. ¿Ve qué fuerte es esto? Por eso Pablo dice: no te jactes, porque la incredulidad de ellos más bien nos movió a nosotros para ser lo que hoy somos. Ahora, en el capítulo 12, no te conformes a la manera de pensar de este sistema actual.
sistema religioso, sistema perverso, sistema inmundo, sistema corrompido, sistema del diablo, sistema del infierno, sistema que está dañado completamente, sistema que está viciado en el nombre de Jesús. Y bien qué fuerte es esto, porque Pablo dice que hay que cambiar la manera de pensar. Capítulo 12, verso 4 al 5, y Pablo explica qué es el cuerpo del Señor. Y dice que cuando uno ha sido injertado en el cuerpo, dice que uno muere a la individualidad. Porque Dios no te resucitó como individuo, te resucitó como cuerpo. Eres miembro del cuerpo del Señor. Del verso 6 al 20, cómo ese cuerpo se manifiesta, habla de las coyunturas, habla de cómo se mueve cada cosa. Si tú entiendes que es la sujeción del cuerpo a la cabeza, que es el mismo Señor, entonces entenderás lo que es sometimiento a las autoridades, porque autoridad no puede ser entendida por una persona que no le ha sido revelado el cuerpo. Lo que está sujeto al cuerpo no tiene espíritu de individualidad. Ahora, usted no le puede decir al dedo índice que se divorcie de esta mano, porque si él se divorcia de esta mano, entonces quiere decir que esta mano solamente apretaría así con 4 deditos y este dedo quedaría lejos y quedaría excluido. Y sucede que este dedo chiquito se necesita tanto para poder completar esto. Es como que este dedo se enoje y diga, yo no quiero ser más parte de ese cuerpo, de esa mano. No. Aquí hay un enredo. Pablo dice que si entiendes esto, no tendrás problemas con estar sujeto a alguien. Con la autoridad, porque donde vayas, lo primero que harás es buscar una autoridad para someterte. La gente que entiende esto no camina con espíritu de individualidad, porque la individualidad es satánica. Por eso hemos hablado tantas veces sobre el Olium Tumulentum. El Olium Tumulentum es lo que en la Biblia se llama cizaña. Y la cizaña es algo que se parece tanto al trigo, es idéntica al trigo. En lo único que son diferentes es que el fruto de la cizaña es vano y el fruto del trigo es real. Entonces el fruto de la cizaña no tiene peso, y la diferencia es que cuando el fruto se madura, entonces la cizaña se inclina y el fruto queda erguido. Parece que cuando tienes espíritu de cizaña eres orgulloso, nadie te puede corregir. Cuando tienes espíritu de cizaña eres malcriado, eres rebelde. Es que yo tengo un ministerio aparte del infierno, ministerio aparte del diablo, gente fracasada que nunca logró nada. Es que Dios me llamó para restaurar hombres, para restaurar muchachos, para restaurar niños, para restaurar mujeres. Mentiras del diablo. Dios me llamó para restaurar naciones. Restáurate primero tú, restaura tu matrimonio, restaura a tus hijos que están perdidos en el pecado, y después de tratar de restaurar tu familia, restaura el altar de Dios, restaura la presencia de Dios en tu casa, restaura, deja de burlarte del Espíritu Santo, deja de ser un niño, deja de caminar con los cielos cerrados, deja de caminar sin el abrigo del Altísimo, suelta la inmundicia, suelta la avaricia, suelta el pecado oculto, suelta la pornografía en el teléfono, suelta la coquetería con una mujer que no es tu esposa, suelta la inmundicia de tu casa, saca la inmundicia, saca la práctica diabólica, deja de practicar brujería y hechicería, que hay demasiada gente practicando hechicería dentro de las iglesias. Ay. Dele compartir porque esto se puso caliente. A su nombre sea la gloria. Por eso el Olium Tumulentum, que es cizaña,
es un problema serio. Porque el Olium no reconoce, se parece tanto. Hablan en lenguas, profetizan. Les das el altar para que prediquen y después de que se bajan del altar te das cuenta que lo que quedó fue una opresión. Predican y te das cuenta que lo único que sacan es su frustración. Yo también estuve donde tú estás. Así hablan como si estuvieran en un lugar muy alto. Gente que no tiene ningún tipo de vida. Caminar con esta gente es literal una desgracia y una maldición. Por eso despierta iglesia, despierta iglesia, despierta iglesia. Hay hombres y mujeres caminando con los cielos cerrados por la cobertura que tienen. Hay hombres y mujeres caminando bajo los cielos cerrados porque caminan con un rebelde, caminan con una rebelde, caminan con alguien que tiene un espíritu que no es el espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Estamos en 400 y pico de personas ya. Así que corra porque esto es fuerte. Lo que voy a ministrar este mediodía es demasiado violento. Por eso el que ejerce autoridad, lo voy a decir porque esto es fuerte. Esto me lo susurraba el Espíritu Santo en la madrugada. El hombre que ejerce autoridad es débil. El hombre que ejerce autoridad, según la Biblia, no es fuerte. Es que lo que yo digo se tiene que hacer. No. El hombre que ejerce autoridad siempre se sentirá débil. ¿Por qué lo digo? Porque el hombre que ejerce autoridad siempre tendrá que correr a Jesús. Y depende de Jesús. Por eso no es fuerte. Por eso el hombre que ejerce autoridad tiembla. Por eso el hombre que mantiene la presencia de Dios en un altar tiembla. Por eso el hombre que mantiene la presencia de Dios en un altar es celoso con los que ministran, con los que cantan, con los que tocan. El hombre que es celoso del altar de Dios sabe que el problema del altar no es si fulano toca, no es si el otro toca, no. El problema del altar es que yo como ministro de Dios, a mí el Señor me pedirá cuentas de lo que hay o no hay en el altar de Dios. Yo he ido a demasiadas iglesias donde el sonido es brutal, donde la música es espectacular, donde usted llega y sin embargo usted se detiene y usted dice, pero aquí no hay nada. Aquí esto está muerto. Desde Lechería, Venezuela, te bendigo, conozco Lechería, lindo lugar. Es más, me enamoré de Lechería, me gustó demasiado Lechería. Uno puede estar en contra del hombre que ejerce autoridad, pero eso no te da derecho en tocar su autoridad. Porque en el día que la toques, se te puede abrir la tierra y tragarte como se tragó a los de Coré. Cuando uno toca autoridad, toca a Dios. Verso 8 al 10. La única deuda que Dios te permite tener en la vida es la deuda del amor. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nunca te jactes de la revelación que tienes. Porque la revelación que tú tienes no es unilateral. Perdón, la revelación que tienes no es bilateral, la revelación que tienes es unilateral. Cuando Dios decide hablar a un hombre es porque Dios le dio la bendita y santa gana de hablarle. No porque ese hombre sea el más santo, no porque ese hombre sea el más puro, no porque ese hombre sea el mejor preparado, no porque ese hombre tenga más recursos, no porque ese hombre vista bien, no porque ese hombre estudió, no. Cuando Dios decide hablar, Dios decide hablar. Cuando Dios decide revelarse, Dios decide revelarse. Cuando Dios decide ponerte auto nuevo, lo hace. Cuando Dios decide poner dinero en tu mano, lo hace. Cuando Dios decide ungirte, Él lo hace. Cuando Dios decide abrirte una puerta, te la abre y nadie puede detener eso. Es imposible que alguien pueda detener eso. Por eso nunca tentarás contra el cuerpo del Señor. A la iglesia que tiene revelación es una iglesia sana.
es una iglesia sana. Cuando usted ve gente que lo único que quieren usar es la gracia de un ministerio para promocionarse, y después usted los ve que alzaron el puro y se fueron, usted se da cuenta que usted está delante de alguien que no es espiritual. Es que Dios me habló, es que Dios me reveló que yo iba a estar en un lugar por cierto tiempo. Lo hubiera dicho desde un principio. Hubiera dicho desde un principio, es que yo vine aquí con una agenda escondida debajo del brazo, lo hubiera hablado, entonces no se le da el púlpito, no se le permite hablar. Es que Dios me trajo aquí para hacer esto, para hacer lo otro, pura mentira. Gente falsa, gente mentirosa. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que ellos creen que solo a ellos Dios les habla y no saben que hay gente de este lado que Dios les habla, porque hay gente que Dios le habla más que a ellos, y lo que Dios ha dicho es que se quedarán sin nada, manejando un cacharro viejo. Perdieron la casa, perdieron todo, perdieron la economía, perdieron los autos, perdieron todas las finanzas, perdieron absolutamente todo. Se quedaron con una mano atrás de la otra, se quedaron sin nada, se quedaron sin ropa, se quedaron sin zapatos, porque no logran entender que uno no puede tocar lo que Dios ha ungido, uno no puede tocar lo que Dios ha bendecido, uno no puede ir a un lugar y decir, este es el monte de Dios, este lugar es la gloria de Dios, y después andar diciendo, ay no, es que algo aquí no me gustó. ¿Y qué te interesa si no te gusta? ¿Acaso que tú eres Dios? ¿Acaso que tú eres la última cosa en la tierra? Arregla tu corazón y busca a Dios, y después que arregles tu corazón, entonces la bendición de Dios no se te irá. Jamás se te irá la bendición de Dios. Anoche eran casi las 4 de la mañana y yo no podía dormir. Normalmente yo puedo dormir muy bien, siempre he dormido muy bien. Pero desde que venía en el avión me empezó como un hormigueo en la punta de las manos, solamente en el brazo derecho. Y entonces ese hormigueo como que tiende a subir y como que empieza como a dormirse en el brazo. Yo he sido un hombre muy sano. Pero anoche, amén, Pastor José, así es. Anoche me empezó el hormigueo en el otro brazo, entonces ya me paré y empecé a orar. Y empecé a hablar con Dios. Entonces le pregunté a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estoy enfermo? ¿Qué es lo que tengo? Y el Espíritu Santo vino en la madrugada y me visitó. Y me dijo, no, tú no estás enfermo. Lo que pasa es que te hicieron un trabajo de vudú. Y te lo hizo una persona que se congregaba en tu ministerio. Te lo hizo una mujer que es una bruja encubierta. Y esa mujer llegó nada más por un tiempo y de pronto se fue. Porque esa mujer fue enviada por el diablo. Es una mujer que tiene una vida doble. Es una mujer que usted le ve la cara y usted le ve los demonios, porque mira a la gente así como raro, como de medio lado, mira a la gente y tiene al marido manipulado, y lo tiene al marido bajo brujería y bajo hechicería, tiene al marido bajo un espíritu de encantamiento, y tiene al marido bajo un espíritu inmundo. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y empecé a orar y empecé a quebrantar, y cuando me levanté en contra de todo eso, empezó a quitárseme todo, y el hormigueo se me quitó todos los brazos, y me dijo, hicieron un muñeco, lo metieron en un lugar y desde ahí te están trabajando con vudú y te están trabajando para matarte, te están trabajando para destruir tu vida. Y recuerdo que llegó una mujer a arreglarle el cabello a Cintia un día, que también fue enviada, y esa mujer fue enviada para arruinarle el cabello a Cintia. Y esa mujer hizo exactamente lo que no se le había pedido que hiciera. Y entonces el Espíritu Santo viene a mí y me dice, esa mujer también fue enviada. Y es una mujer que fue enviada por el diablo. Fue enviada por demonios. Fue enviada por una bruja que se congregaba. Y entonces empiezo a entender y empiezo a amarrar un cabo y empiezo a amarrar el otro. Y le digo a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que estás diciendo? Lo que el Señor está diciendo es que hay un problema de apostasía. El problema de apostasía en esta tierra es tan grande porque apostasía no es solamente alguien que apostata de la fe,
que hoy va a la iglesia y mañana ya no regresa. La apostasía no es alguien que hablaba en lengua y ahora está bebiendo alcohol. Apostasía no es alguien que antes cantaba y ahora anda fumando. Apostasía no es alguien que tenía a su esposa y la dejó por otra mujer. No, la mayor apostasía que hay en la tierra es gente que está metida dentro de la iglesia, practicando todo tipo de satanismo, todo tipo de inmundicia. Carabashanda. Y le estoy hablando a usted, mi hermano, le estoy hablando a usted, mi hermana, le estoy hablando a su familia, le estoy hablando a sus hijos, le estoy hablando a su casa, le estoy hablando a su economía, porque a muchos de ustedes les tienen trabajos de brujería, a muchos de ustedes les tienen todo tipo de artimaña del diablo, a muchos de ustedes les tienen todo tipo de trabajo del infierno, a muchos de ustedes les tienen todo tipo de obra del diablo, les tienen entierro, les tienen brujerías, les tienen tierra de cementerio, los han pactado, les han hecho una cosa, le han hecho la otra, y vive Dios en cuya presencia estoy, que esta mañana se meta el fuego de Dios a tu casa, este mediodía, esta tarde, se mete la unción de Dios a tu familia. En este momento el fuego de Dios te arrebata, en este momento el poder de Dios te abre los ojos para ver lo que está ocurriendo, y Dios te revela lo que está pasando en tu casa, y Dios te revela lo que está pasando en tu economía. Por eso se daña el auto, por eso se daña esto, por eso se daña lo otro, por eso se cierra una puerta, por eso se cierra la otra. Pero este es el día de liberación, este es un día de gloria, este es un día de quebrantamiento, este es un día donde los yugos de las tinieblas se pudren. Coma caballanda. Regálame agua, corazón. Perdón, pastor, que estoy gritando mucho. Están los vecinos escuchando palabra de Dios. Cabashanda, carabashaya. Demasiada cosa. Demasiado. Una iglesia que tiene revelación es una iglesia sana. Porque lo primero que se le revela a una iglesia que tiene revelación es que se le revela que somos el cuerpo de Jesús. Un hombre o una mujer que camina bajo individualidad. Un hombre o una mujer que no entiende de principios es una persona que camina bajo una desgracia del infierno. Alábelo si puede. Alábelo si puede en el nombre de Jesús. Porque usted ahora se le van a abrir los ojos, va a empezar en una guerra espiritual. Se activan los hombres de guerra, se activan los intercesores, se activa la gente que clama a Dios, se activan la gente de fuego, se activan los hombres que tienen la unción del Espíritu. Le estoy hablando a usted que está en Perú, le estoy hablando a usted que está en Bolivia, a usted que está en Venezuela, que lo han rodeado los brujos y las brujas. Le estoy hablando a usted que está en algún lugar de Colombia y lo han maldecido desde el altar. Mira, nosotros nos llevaron un montón de banderas a Costa Rica. Y ese montón de banderas que nos mandaron a Costa Rica, que parecía muy lindo todo y las pusimos. Y de pronto un día el Señor habló y me dijo, todas esas banderas están trabajadas. Baja esas banderas de ahí. Baja esa porquería, esa fue la palabra que el Señor me dio. Baja esa porquería de allí y no la vuelvas a poner en este monte, porque si tú la vuelves a poner te voy a demandar a ti, Rafael. Y yo recibí una reprensión de Dios, y de pronto decidimos quemar todo ese poco de porquería que habían traído, porque se nos coló gente con cara de mosca muerta, se nos coló gente que lo único que querían era usar la gracia del monte, usar la gracia de Ministerios Unidos Global. Se nos coló gente, y el Espíritu Santo fue tan fuerte. Hay una señora en Colombia que se llama Débora. Esa señora tiene los días contados. Vive Dios en cuya presencia estoy. Esa mujer caerá en cama con un espíritu de muerte y de enfermedad, porque tocó lo que no se puede tocar. Gente en Costa Rica van a caer en cama, van a caer flaquiticos, hecho una desgracia, porque tocaron lo que no se puede tocar en el nombre de Jesús.
Mire qué tremendo es esto. Si tienes revelación del cuerpo, un cuerpo que está unido, la única forma cuando uno encuentra que un hombre tiene una revelación real es que ese hombre o esa mujer nunca dividirá, nunca jamás dividirá, nunca jamás, jamás. Jamás va a dividir, jamás va a querer sacar a fulano, jamás va a querer sacar a fulana, jamás. Pastor, a mí me han querido matar con brujería, tremendo eso. Digna dice, necesito un mentor, amén. Dios tenga misericordia, dice otro por ahí. Ramona dice, se rompen las cadenas del diablo hoy en el nombre de Jesús. María dice, santo, aleluya, gloria a Dios. Verónica González, habla, Señor, que tu siervo escucha. Kelly Moreno, Marisol, santo Dios, aleluya. Hermano, corra y métale candela a esto. Dele compartir, dele compartir. Estamos en 500 y pico de personas ahora mismo. Métase ahora porque voy a entrar en un nivel de gloria. Voy a entrar en un nivel de gloria. Se lo dije a mi esposa ahora en la mañana. Yo no estoy enfermo, nada, no tengo nada. Toda la vida fui sano. Lo que pasa es que el diablo levantó algo superior y por eso me levanté en guerra. Y empecé a orar y empecé a quebrantar y empecé a arruinar y empecé a hacer pedazos las obras del diablo. Ahí nos están escribiendo desde Juchitán, Oaxaca. Ahí estuvimos en Juchitán. Le estoy hablando a hombres y a mujeres que el fuego de Dios se va a meter en la cocina de tu casa. El poder de Dios se va a meter en tu sala, se va a meter en tu habitación, se va a meter en el auto donde vas. El poder de Dios se va a meter en tu cartera, se va a meter en la chequera, se va a meter en tu negocio, se va a meter con tu matrimonio. Y ahora mismo las obras del diablo van a caer por tierra. Dice alguien, pastor, soy policía en Ecuador y me ha ido muy mal. Bueno, te ha ido mal hasta hoy porque hoy se rompen las cadenas del diablo. Hoy se rompen las cadenas del infierno. Alguien pregunta, ¿cuándo va a venir Honduras? Queremos hacer una gira por Honduras y ir a predicar el evangelio. Vamos a ir en el nombre de Jesús. Dice alguien, están acabando con mi empresa. Hoy se detiene eso. Hoy se detiene la peste. Hoy se detiene el espíritu de destrucción, la peste destructora. Hoy se detiene la enfermedad. Le estoy hablando a personas que tienen cáncer. Le estoy hablando a gente que está muerta, tirada en una cama. Le estoy hablando a hombres que lo mandaron a morirse a su casa. Vive el Dios, amada caballanda. Vive la gloria de Dios que está sobre mi vida ahora. Que el poder de Dios se te mete con la columna vertebral ahora. El poder de Dios se te mete por los huesos. El poder de Dios se mete en tu próstata, en tu matriz. Se mete en tu estómago, se mete en tus ojos, en tus oídos, en tu cerebro. Toda caballanda. El poder de Dios se mete en tu sangre ahora. El poder de Dios te liberta ahora. El poder de Dios quebranta toda obra del infierno. El poder de Dios destruye las artimañas del enemigo. El poder de Dios destruye las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús, dele compartir rápido que esto se puso color de hormiga y viene la parte más violenta de la palabra. Así que corra, corra, corra. Corra, el que tiene un chofar, suénelo. El que tiene un chofar, suénelo en esta hora. El que tiene un pandero, suénelo. El que tiene una alabanza, levante un cántico nuevo ahora. El que tiene gloria sobre su vida, sacúdase en el nombre de Jesús. Si yo soy profeta de Dios, te van a devolver a tu hija. Hamacabashanda. Te van a devolver la casa que te robaron. Te van a devolver ese dinero que te quitaron. Te van a devolver la herencia que te pertenece a ti. Escucho al Espíritu Santo, pero en una forma muy violenta. ¿Sabe qué me molesta a veces? ¿Sabe qué me molesta a veces? Que me molesta mucho, mucho, mucho. Cuando yo escucho una gente ignorante. Hay unos que son de España. Otros que son de Dominicana, creo, si no me equivoco. Creo que son del corte bautista, si no estoy equivocado. No,
que la mujer no puede predicar porque el primero fue Adán antes que Eva. Entonces la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. No, que el pasaje de Hulda, que el pasaje de Esther, que el pasaje de Abigail, que el pasaje de Ruth, que el pasaje de Noemí, que el pasaje de Hulda, que el pasaje de Rebeca, que el pasaje de todas las mujeres de Dios que hubieron en la Biblia, que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. No, porque el apóstol Pablo dice que la mujer no puede ejercer autoridad. Le voy a soltar algo que está violento, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Dicen los que saben, Yaosca Sandoval, te bendigo. Juana, te bendigo. Dolor en las articulaciones, levántate en guerra ahora a clamar a Dios. Yolanda, Judis, Kelis, Marlene, Chichi, levántese ahora. Isaías Fajardo, en el nombre de Jesús, cuando nos visite Ecuador, vamos a ir allá con el profeta Alcócer. Ortega, Marcelo, Marisa Salazar, alabado sea el Dios de la gloria. Zule Sosa, en el nombre glorioso de Jesús. Mirta, aleluya, en el nombre de Jesús. Estamos en 500 y pico de personas en esta hora, así que sacudas en el nombre de Jesús. Y me da indignación, porque dicen los que saben Biblia, que aún las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, dice que fue realmente que las incluyeron, porque eran cartas muy personales de Pablo hacia algunas personas. Yo soy respetuoso de lo que he leído y soy respetuoso de lo que yo he estudiado. Pero cuando yo escucho predicadorcitos que dicen, la mujer tiene que callarse la boca, la mujer no puede predicar, hermano, yo siento tanta pena. ¿Sabe por qué? Porque estos mismos predicadores, que usted los oye hablando, que la mujer no puede predicar, porque eso es una aberración, son los mismos que han ido a reuniones con el presidente Luis Abinader, donde Luis Abinader es un hombre que odia la iglesia, donde Luis Abinader es un descendiente de gente del Medio Oriente, pero de la parte mala, donde Luis Abinader es literalmente un instrumento en las manos del diablo para perseguir la iglesia y para hacer daño al pueblo de Dios. Y esos mismos que dicen que la mujer no puede predicar, van a una reunión con Luis Abinader y le dicen, quiero que sepa que la iglesia está orando por usted, quiero que sepa que lo estamos cubriendo, porque Dios lo puso a usted en autoridad. Señores, si estos tipos fueran tan celosos, si fueran tan celosos de la palabra, si fueran tan celosos de lo que Dios está diciendo, le dirían a Luis Abinader que se arrepienta. ¿Sabe qué es lo único que hacen? Ir allá, tomarse una foto y después subir la foto a sus redes sociales. Estuvimos en un almuerzo, estuvimos en un desayuno con el presidente se ríe, porque cuando los pastores salieron de esa reunión, los que próximamente entran son los brujos y las brujas, y los brujos y las brujas que entran allí, entonces limpian toda la mala vibra que ellos llaman, y entonces tenemos un montón de ignorantes. La mujer no puede predicar. Dile a Jesús que por qué tenía 3 mujeres que sostenían su ministerio. Pregúntale a Jesús por qué. ¿Por qué? La primera evangelista que aparece en la Biblia es la mujer samaritana, que le entregó alrededor de 15 ciudades completas a Jesús. Pregúntale a Jesús por qué cuando Él se levanta de entre los muertos, a quien se le revela primero es a mujeres. Pregúntale a Jesús por qué tenía más cercanía con Marta y María que con Lázaro. Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. No, que la mujer no puede predicar. Cállese la boca. Las estadísticas dicen que son más fieles las mujeres en el altar que los hombres. Las estadísticas dicen
Claro que hay mujeres que están locas como en cualquier lado. Claro que hay mujeres que dicen estupideces. Claro que hay mujeres que son muy sensuales. Claro que hay mujeres que les gusta exhibir su cuerpo. Eso es otra cosa. También hay un chorro de hombres sinvergüenza que se ponen unos pantaloncitos que se les marca todo. El Señor reprenda al diablo. Hay un montón de predicadores que ni calcetines se ponen unos zapatos y con unos piecitos todos feos y ahí andan igual. O sea, discúlpeme, aquí lo que hay es una ignorancia muy grande. Aquí lo que hay es un problema muy serio. Por eso el apóstol dice en Romanos 13 algo tan tremendo. Si tienes revelación, nunca tendrás problemas cuando encuentres en la tierra un hombre a quien Dios puso en un lugar de autoridad. David no se atrevió a tocar a Saúl porque David sabía que Saúl portaba algo que Dios le había dado, que él no podía tocarlo. Saúl era desechado, pero Dios no lo había sacado todavía. Y David lo sabía y Samuel también lo sabía. Dios no le permite tocar lo que no se puede tocar a David. Cualquier cosa podía tocar en Israel, menos tocar la autoridad que Dios había puesto en el palacio. ¿Cómo se manifiesta la autoridad? Algunas veces se manifiesta en gobierno humano, otras veces se manifiesta en gobierno en la iglesia. Se manifiesta a través de apóstoles, de profetas, a través de evangelistas, a través de pastores y maestros. Porque si existe un sistema que no es respetado, hay un descontrol. ¿Cómo se manifiesta la autoridad? En el hogar, en la familia, en la educación, en el reino. Todo funciona cuando a mí se me revela que en la medida que yo me someto a Jesús, también hay personas que se someterán a la autoridad que Dios me ha dado. Por eso hay un peligro. La Biblia dice que David entró para bendecir su casa. Y su mujer, vea qué fuerte es esto, y su mujer, más bien en vez de alabar a Dios porque su marido había llegado, más bien se enojó. Había una sentencia que de la descendencia de Saúl no se levantaría nadie. Y ese día esa maldición se iba a cortar, pero Mical no lo entiende. Y en vez de ver la gloria de Dios en David, Mical lo que dice es: tú te has hecho un hombre vulgar como cualquiera de los del pueblo. Ella no entendió que David entró para bendecir su casa. Y el error más grande es que hay una línea muy delgada entre tocar carne y tocar al hombre de Dios. Toca carne o toca al hombre de Dios. Ya me dijo una pobre descarriada: es que usted se puso a jugar de artista. Y me dice el Espíritu Santo: está igualada, que en su maldita vida nunca entendió, y es una fracasada que nunca logró nada, porque es una rebelde desde la cabeza hasta los pies, y la rebeldía se manifiesta en sus hijos. Por eso sus hijos no creen ni siquiera en su llamado, creen en otra gente. La autoridad, ¿ya qué fuerte es esto? No des coces contra el aguijón. En otras palabras, no des patadas contra el aguijón. En Romanos se habla de información, se habla de interpretación, se habla de revelación. Y la gente dice: es que yo tengo una forma de ver las cosas diferente. A Dios no le interesa cómo usted ve las cosas, cómo las veo yo. A Dios le interesa cómo funciona su palabra. Pablo le pidió al Padre que le diera espíritu de revelación y sabiduría a la iglesia. Es una verdad profunda, muy interesante. Pero cuando vives en revelación y no por información e interpretación, tú sabes porque sabes lo que llegará a tu vida y lo que alcanzarás en el nombre de Jesús. Por eso hay tanta confusión. Una iglesia
dispensacionalista, una idea premilenialista, una idea amilenialista y una idea devocional. Y parece que el cuerpo de Jesús es como una ensalada. Parece que el cuerpo de Jesús nadie logra entender. Por eso usted encuentra que habían unos sabios del oriente que pudieron ver una estrella que no la vio ninguno de los religiosos en Jerusalén. Tuvieron más revelación. Porque a veces hay gente que está afuera que ve más que los que están adentro. 2000 kilómetros se les reveló que el Hijo de Dios iba a nacer. La revelación tiene que estar fuera de la rebelión y de la religión, porque de lo contrario la revelación se muere. Discípulos, no teman ser discípulos, porque cuando uno acepta ser formado, ya me dijo una persona a mí, ay, yo quiero ver su material de intercesión para compararlo con el mío. Y me dice el Espíritu Santo, esta mujer tiene un espíritu de orgullo tan horrible. Ponla a interceder en un culto. Y la puse a interceder y no sirve para nada intercediendo. De pronto llegó el pastor Giovanni, que es el esposo de la pastora Lorena, y dijo, ¿usted quiere saber cuando alguien es intercesor? Póngalo a orar y se dará cuenta que se le acaba el repertorio en 2-3 minutos, porque no son intercesores, son pura bulla. Así que levante sus manos. ¿Sabe con qué tengo problemas yo? Con una iglesia miserable. A Costa Rica acaba de llegar un hombre muy famoso. La historia que cuentan en ese ministerio es que este hombre llegó de gratis, lo cual es totalmente falso. ¿Sabe cuánto cobró ese hombre? Cobró varios millones de dólares por ir a hablar durante 30 minutos. ¿Ve qué fuerte es esto? Millones de millones. Pregúntele a esa iglesia si le dan de comer a los pobres, si le dan de comer al huérfano, a la viuda y al necesitado. Eso no es importante. Aquí lo importante es lavar dinero de los carteles. Eso es lo que es importante. Y ese señor, que era un rapero, que ahora anda metido en las iglesias, que Dios lo bendiga, cobra varios millones de dólares por ir a un evento. Pero cuando usted ve que una persona como nosotros promueve una ofrenda para darle de comer a los niños, para darle de comer a las ancianas, para darle de comer a los pobres, entonces la gente dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con que levanten ofrendas, pues es una iglesia llena de gente maldita, una iglesia llena de gente miserable, gente que está en un altar pero son 3 veces hijos del diablo, gente que está en un altar pero son gente perversa de corazón, porque nunca en su vida miraron al necesitado. Una iglesia que solo vive para su ropa, una iglesia que solo vive para su grosería, una iglesia que solo vive para su arrogancia, una iglesia que solo vive para su inmundicia y su maldad. Una iglesia que nunca entendió, una iglesia que jamás se humilló delante de la mano del Altísimo. ¿Usted cree que nosotros nos llenamos los bolsillos de dinero? Nunca. Nunca. Nunca lo hacemos. Parece piedra, pero es manada, dice Yolis. ¿Usted tiene idea cuántas miles de familias se les daría de comer con lo que cobra Daddy Yankee por una conferencia? ¿Usted tiene idea
cuántas miles de bolsas de comida se podrían hacer para darle de comer a miles y miles de familias? ¿Usted cree que Daddy Yankee necesita más plata? ¿No? ¿Usted cree que el avioncito privado en que viaja Daddy Yankee, eso es de gratis? ¿Usted cree que ese se queda durmiendo ahí en un hotelito en San José, Costa Rica? No. Ese se regresa en su avión y se va a Guanacaste, que es una provincia de mi país, se queda en un hotel que vale 90 y vale $200,000 la noche en una suite presidencial. Pero cuando usted lo oyen hablando de que vamos a ofrendar, vamos a dar para darle comer al necesitado, gente dice, no, yo no creo, porque eso es un negocio. El Señor reprenda al diablo, hermano. Por eso es que una vez siente indignación de muchas cosas. Bueno, en Uruguay, la verdad es que tienen que arrepentirse. Hay un montón de caciques ahí en Uruguay que lo que están es endemoniados. Lástima que no cruzan el río y se vienen acá para reprenderle ese montón de demonios. Porque la iglesia quedó en manos de gente carnal. Los concilios quedaron en manos de hombres que están mal con Dios. Las denominaciones quedaron en mal y están quedando en mal. Las grandes federaciones del mundo están mal porque sus líderes son gente perversa, gente sin Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga. Le mando un abrazo grande, Rey David, abrazos para ti. Que Dios me los cuide en el nombre de Jesús. Que el fuego de Dios inunde sus casas ahora. Que el poder de Dios quebrante toda obra del diablo ahora en el nombre de Jesús. Que hoy sea un día nuevo para su familia en el nombre de Jesús. Amén. Les cuento que el asado ya casi está. Ya casi está. Te amo. Pero yo te amo demasiado. Está saliendo en vivo que te amo. ¿En serio? Amén. Que Dios les cuide mucho. Abrazos. Esta noche estamos en Colonia Yuí. Salga de donde usted esté. Porque lo que voy a predicar esta noche es fuego líquido. Esta noche voy a fluir bajo una gloria, pero poderosísima. Los amo, los amo, los amo y los bendigo. Todo dolor en la vesícula se va en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo cae por tierra. Milagros y maravillas. Uf, wow. Tengo la planta de la mano hirviendo. Tenía mucho tiempo. Wow. Mucho tiempo que no sentía ese fuego en la mano derecha. Hay una unción de milagros ahora, hay una unción de sanidad ahora, hay una unción de poder ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muestra el paisaje. Sí, esta es la casa de mis suegros, que es muy lindo aquí. Muestra el paisaje, dice. Mucha naturaleza, mucha cosa hermosa. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bye bye. Se les ama mucho. Se les honra. Abrazos. No olvide ofrendar. Esa Débora es una loca que hay allá en Cali, Colombia, que usa el nombre de Ministerio Sonido Global. El Señor la reprende en el nombre de Jesús. Abrazos.